Bueno, después de este bloque, de este lujo que nos dimos, ¿no? Tenerlos aquí en vivo a Tato Ramírez de Tadji junto al cantante lírico correntino radicado en Francia, Manuel Núñez Camelino, y que nos deleitaran con esta interpretación de Niña de Ñangapirí. Bueno, esos gustos que nos ofrece justamente la radio, y más ahora acompañada con imagen a través del streaming en vivo. Nos metemos en la agenda dura, dejamos el arte, dejamos la música, la ópera, este ensamble con el chamamé, y nos metemos en la agenda periodística dura. Sigue dando que hablar lo que sucedió la semana pasada en el ámbito del Congreso de la Nación, y dentro del ámbito del Congreso de la Nación Argentina, la Cámara de Senadores. Lo que protagonizó el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, y este hecho en el Paraguay, ingresando desde Foz de Iguazú a Ciudad del Este con una suma de más de $200.000, moneda extranjera no declarada, esta suma, y está detenido, prisión domiciliaria, investigado en el Paraguay sobre este hecho, ¿no? Con otras causas ya iniciadas también que no tienen relación a este hecho aquí en la justicia federal de nuestro país. Bueno, síntesis, fue expulsado por decisión de 60 senadores en la sesión especial convocada el jueves de la semana pasada. Y a partir de allí, todo lo que sobrevino, si la sesión fue válida o es nula, porque el mismo gobierno nacional, el mismo presidente Javier Milei, pone en duda la validez de esa sesión. Lo convocamos entonces al doctor Pablo Manili en calidad de constitucionalista, doctor en Derecho, 37 años de trayectoria académica, de trayectoria docente, y premiado recientemente por la Academia Nacional de Derecho por su obra de 7 tomos, Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Doctor Pablo Manili, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo está usted? Toda esta presentación para empezar preguntándole si con sus 37 años de trayectoria académica y docente, y en esos 7 tomos del Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado, que tengo entendido que los últimos 3 los últimos 3 tomos están dedicados a cada uno de los poderes del Estado, si pensó en semejante situación como la que estamos viviendo en el ámbito de la Cámara de Senadores, y luego lo que protagoniza el mismo presidente Javier Milei, argumentando que la sesión no es válida. Bueno, en primer lugar, el presidente no tiene ninguna competencia ni ninguna facultad para hablar de la validez o no del acto que haya emanado de otro poder. Debería llamarse a silencio, debería respetar la división de poderes, porque el único que puede decir si esa sesión fue válida o no es un juez en el marco de un proceso, con un pedido de parte, con un planteo concreto, con ejercicio de derecho de defensa por parte del Senado de la Nación, y recién allí en una sentencia un juez podría decir si esta sesión es válida o no. Entonces, un miembro del Poder Ejecutivo como es el presidente no tiene ni siquiera que opinar sobre la validez de un acto de otro poder del Estado. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Bien. Segundo punto. Acá se habla de la invalidez de la sesión y se dice que la sesión sería inválida porque la vicepresidenta debería haber asumido la presidencia. El propio señor Milei salió a decir que el escribano general de la presidencia la estuvo llamando a la señora Villarruel y no la encontró. Pues bien, ahí está la demostración de que lo que está diciendo el presidente es una barbaridad. Porque si el escribano general de la Nación la buscó y no la encontró, quiere decir que ella nunca asumió la presidencia de la Nación.
Acá hay una enorme desprolijidad de parte de la presidencia, justamente, de haber permitido que el presidente se vaya del país antes que la vicepresidente firme la asunción del cargo en reemplazo de él. Entonces, la culpa no es de que el escribano no la encontró, de que Villarroel no estaba, de que la secretaria de Villarroel no sé qué cosa. Acá el problema es que el presidente no se puede ir hasta que no esté labrada el acta donde él deja el cargo y la vicepresidente lo asume y presta juramento de que va a ejercer la presidencia de la nación. Entonces, mientras eso no ocurre, mientras no hay un acto formal de asunción de la vicepresidente, esta señora sigue presidiendo el Senado de la Nación de manera totalmente válida. Sigue siendo vicepresidente y su función normal es la de presidir el Senado. Entonces acá no alcanza con decir que le mandaron un WhatsApp, que le mandaron una nota donde informaban que el presidente se iba. No alcanza con eso. Tiene que haber un acta formal de asunción del cargo. Acá no se gobierna por WhatsApp, ni por mail, ni por notitas. Se gobierna con el derecho. Y el derecho dice que tiene que haber un acta de asunción de la presidencia de la nación por parte de la vice. ¿Vamos bien hasta ahí? Totalmente. Bueno, mientras la vice no asume como presidente, su deber es presidir el Senado. Por lo tanto, la sesión es plenamente válida. Segundo, sí. O tercero. Tercero sería. Tenía plenas facultades para expulsar a este miembro. Aquí hay otra barbaridad que salió a decir el expresidente Macri, que dice que se violó el debido proceso, que primero había que suspenderlo, que después había que desaforarlo. Una barbaridad. En ninguna parte de la Constitución se dice eso, no sé de dónde lo ha sacado. El artículo 66 de la Constitución dice exactamente lo contrario, dice expresamente que la Cámara que encuentra que un miembro, un integrante de esa misma Cámara, tiene una inhabilidad moral, y leo textual lo que dice la Constitución, inhabilidad moral para ejercer el cargo, puede, con los 2/3 de los votos, expulsarlo. Es un acto a través del cual esa Cámara se autodepura, esa Cámara expulsa a un miembro suyo que entiende que incurrió en un caso de inhabilidad moral. Entonces, no hacía falta suspenderlo primero, no hacía falta tampoco darle traslado, ni que él se defendiera, porque esto es un acto soberano de la Cámara del Congreso, que puede perfectamente expulsar a un miembro sin siquiera escucharlo. Repito, sin siquiera escucharlo. No tenemos que confundir esta situación con la del juicio político. Es otra cosa. El juicio político es cuando la Cámara de Diputados acusa, el Senado juzga y se remueve a un miembro de otro poder del Estado, que puede ser del Poder Judicial, como la Corte Suprema, o del Poder Ejecutivo, como el Presidente de la Nación. Pero ese es otro supuesto constitucional totalmente distinto de este, donde, repito, el Senado estaría removiendo a un miembro de otro poder. Acá el Senado expulsó a un miembro propio, y lo expulsó con la mayoría necesaria. Nunca se había juntado en la historia argentina una mayoría de 60 votos para expulsar a alguien del Senado. ¿Sabía usted? No, Nunca. no tenía este dato. Nunca. Alcanza con los 2/3. Aquí se juntó mucho más de los 2/3, pero nunca se había llegado a 60 votos para expulsar a alguien. Así que bueno, ahora el senador ha presentado un amparo. Yo creo que eso no prospera. Creo que hay muchos argumentos que ya serían muy técnicos para ponerme a explicarlos. Si ustedes quieren lo hacemos, pero tal vez confunde más de lo que aclara. Me parece que ese amparo donde el senador pide que lo repongan en el cargo. Mire usted si un juez va a reponer en el cargo a un senador que fue expulsado por 60 senadores, que no lo quieren ahí. Y utilizando la información de hoy, es que amplió esta presentación judicial, ¿no?
y toma como argumentos las declaraciones del presidente Javier Milei, en donde expresa públicamente a un medio porteño que esa sesión es inválida. Precisamente el senador expulsado se prende de los dichos y de los argumentos del presidente Javier Milei para ampliar el recurso de amparo presentado ante la Justicia Federal para que le devuelvan su banca. Mire, Liliana, yo no tenía esta noticia, pero fíjese cómo tenía razón yo lo que le dije hace 5 minutos cuando dije el presidente debería callarse la boca, no puede opinar sobre esto. Ahí lo tiene, ahí tenemos a un senador que lo encontraron con $200.000 sacándolos del país en efectivo, expulsado por la Cámara, agarrándose de lo que dijo el presidente para recuperar el cargo. Es un disparate, es un disparate. Entonces, yo por eso en la presentación marqué nada más que de manera muy sintética algunos de sus tantos antecedentes. Usted es doctor en Derecho, es constitucionalista, 37 años de trayectoria y recientemente premiado por la Academia Nacional de Derecho por esta obra suya de 7 tomos, Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado. Es decir, que es más que palabra autorizada para opinar y analizar este tema. Para usted entonces, Pablo Manili, la sesión es válida. Victoria Villarruel estaba desempeñando su función, que es presidir el Senado de la Nación Argentina, y el hecho que le hayan comunicado el viaje del presidente, que no sabemos si fueron ciertas la notificación vía WhatsApp 48 horas antes o que le hayan comunicado telefónicamente en caso de que esto sea cierto y que ella haya sido noticiada, de nada sirve si ese acto no se ha plasmado formalmente en un acta notarial de asunción de Victoria Villarruel en la función del Ejecutivo Nacional. Exactamente como usted lo dijo, Liliana. Mire, la asunción de un presidente o de un vicepresidente en su reemplazo es un acto de suma trascendencia institucional, pero además es un acto que tiene muchas formalidades. Le voy a contar una anécdota. Cuando asume Obama el mandato presidencial de Estados Unidos, dijo el juramento y alteró el orden de una palabra. Vamos a suponer que en vez de decir lealtad y patriotismo, juro con lealtad y patriotismo, dijo al revés, juro con patriotismo y lealtad. Vamos a suponer una cosa así muy menor, ¿no es cierto? Bueno, esto no trascendió a los medios, pero al día siguiente tuvo que ir de vuelta al Congreso de la Nación a prestar de nuevo el juramento porque se consideró que el anterior era inválido. Entonces, fíjense ustedes si en un sistema constitucional bastante similar, con un juramento también previsto en la Constitución, como es el argentino respecto del norteamericano, se va a poder afirmar esta barbaridad de que haberle mandado un WhatsApp a la secretaria de la vicepresidenta es suficiente para que haya un reemplazo de un presidente por un vice. Es un disparate. El acto entonces es una formalidad que debe ser cumplida y no necesariamente implica que estén ambos, presidente y vicepresidenta, que en el mismo acto y de manera conjunta suscriban el acta de traspaso de poder, o como se llame, doctor Manili. Lo pueden hacer de manera separada y en distintos momentos. Mire, yo entiendo que no, porque acá lo que se hace, esto es una vieja costumbre en Argentina, es un acta notarial. En el acta notarial que se pasa ante el escribano general de la Presidencia de la Nación, se deja constancia que uno pide licencia del cargo por viaje y que el otro asume. Y ahí rige un principio del derecho notarial, que si bien no es mi especialidad, más o menos lo conozco, que es el principio de unidad del acto. Cuando dos personas firman una escritura, la tienen que firmar en el mismo acto.
Entonces, para mí no se podría hacer que el presidente pasa y firma a la mañana y la vicepresidente pasa y firma a la tarde, porque eso rompe el principio de unidad del acto escriturario. Para mí es así, repito, no soy un especialista en derecho notarial, pero debería ser simultánea la firma de ambos. Pero tiene que existir el acta notarial, indudablemente. Estoy segura. Si no está la firma, la señora Villarruel no asumió la presidencia. Bien. Y según tengo entendido, ese acta se elaboró recién a las 7 de la tarde. Exacto. De ese día, mucho después de la votación del Senado. Conclusión, el senador está bien echado, la sesión estaba bien presidida por la vicepresidenta, el Senado tenía plenas facultades para echarlo, ojalá sigan echando senadores y diputados corruptos las dos cámaras, que esto no sea excepcional, porque hay muchos que tienen ahí problemitas de papeles, y que esto, bueno, sea un hito en la historia argentina de que de aquí en adelante no tengamos más legisladores corruptos, ¿no es cierto? Hay, respecto al traspaso de poder, ¿no? Hay un antecedente inmediato que fue precisamente cuando se votó y aprobó la ley Bases. La votación, ya esto se sabía anticipadamente, que el oficialismo no tenía los votos para aprobarla, fue empate, 36-36 fue la votación, entonces se tuvo que hacer el procedimiento para que desempatara la presidenta del Senado, es decir, Victoria Villarruel, y Javier Milei, el presidente, tenía previsto su viaje a Italia para participar de la reunión del G7 y él retrasó la salida de su viaje para esperar justamente que Victoria Villarruel desempatara, es decir, que finalizara la sesión en la que se aprobó y se trató y se aprobó la ley Bases en el Senado, y ahí recién firmar el acta, el traspaso de mando, y él viajó a Italia. Eso es un antecedente inmediato y esto fue el 28 de junio. O sea, cuando le conviene espera para irse, para que asuma la vicepresidente, pero cuando no le conviene no avisa o no espera a que la vicepresidenta asuma y se va igual. Está muy bueno el ejemplo que usted dio. Sí, y fue justamente lo que se cuestionaba era el voto de Cuéllar y bueno, todo lo que hay todas las hipótesis de dónde podría prevenir, de dónde podría ser el origen, provenir el origen de esa suma, y lo que justamente cuestionan es el voto de Cuéllar en el tratamiento de esa ley que dio el empate y habilitó el desempate de la vicepresidenta, ¿no? Por eso... Qué casualidad que el voto 36 que necesitaba el gobierno fue justo el de Cuéllar, un senador que supuestamente había sido votado por los kirchneristas por el pueblo kirchnerista para oponerse a este gobierno, ¿no es cierto? Una barbaridad. Doctor Manili, y esto que también argumenta el presidente Javier Milei respecto a las horas de acefalía, porque él viajó al mediodía y Victoria Villarruel recién asume la presidencia a las 19 horas. Allí, ¿hay algún inconveniente constitucional, digo, en esas horas en que...? No, hay un papelón, hay un gran papelón internacional, hay un gran desconocimiento de las normas por parte del gobierno, pero yo no veo ninguna consecuencia jurídica, es decir, hubo acefalía durante horas, gracias a Dios no pasó nada durante esas horas. Pero esto no acarrea alguna consecuencia, digamos, de constitucional ni... No lo encuentro, pero mire, le cuento una anécdota que la conté ayer en televisión. Cuando se produjo el asesinato de Kennedy en 1963, él estaba agonizando por el tiro de bala que había recibido. Fue toda una delegación del Congreso de la Nación y el escribano general de la presidencia corriendo a buscarlo al vicepresidente Lyndon Johnson, que estaba en otra ciudad, en la otra punta, para que firme el acta y jure inmediatamente y que no haya ni un minuto de acefalía entre la muerte de Kennedy y la asunción de Lyndon Johnson. Y estaba una nación conmocionada por un presidente asesinado, y así todo guardaron las formas y fueron corriendo
a que el vicepresidente firme. Acá con total liviandad el presidente dice, yo mandé un WhatsApp y yo me fui. Y acá hubo acefalía. El propio presidente dijo que hubo acefalía. Así es. Victoria Villarruel entonces no ejerció doble, digamos, no ejerció un rol como presidenta de la Cámara de Senadores conjuntamente con el ejercicio del Ejecutivo Nacional. Esto no se ha cumplido. De ninguna manera, porque el propio presidente en su declaración pública reconoció que ella no había firmado porque no la encontraron. Bien, y lo otro que usted también ya nos explicó, pero para que quede más claro aún, el Senado no es, digamos, no debe seguir un proceso judicial respecto al tratamiento de estos temas. No, señor, no tiene nada que ver el desafuero con esto. Esto es expulsión de un miembro. Si un juez argentino, hubiera intentado detener al senador, ahí sí, para que pueda ser detenido por un juez, el Senado tiene que desaforarlo, es decir, quitarle el privilegio de estar eximido de prisión. Pero es otro caso totalmente distinto, no tiene nada que ver con esto, no nos confundamos. Esto es, la Cámara expulsa a uno de sus miembros. Y fíjese usted qué palabras utiliza la Constitución. La Constitución no dice que la Cámara lo puede expulsar por haber cometido un delito o por mal desempeño. Utiliza una frase mucho más amplia, que es inhabilidad moral. Es un juicio moral el que hace el Senado. Es un juicio moral y político, no es un juicio jurídico, regido por normas que tienen que tipificar un delito. Acá basta que el Senado entienda que esta persona está moralmente inhabilitada para ejercer el cargo de senador, que tiene plenas facultades para echarlo, y eso hizo. Bien, es decir que notificarlo previamente, darle lugar a que escucharlo, a que se defienda, nada de eso. Nada de eso era necesario, ni tampoco solicitar a la justicia paraguaya que enviara información sobre las causas, tampoco. Para nada. Es una facultad soberana de la Cámara de excluir a uno de sus miembros cuando entiende que no debe estar ahí. Doctor Pablo Manili, como siempre, un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, adiós. Buenas noches. Bueno, clarísimo, nada más que agregar a todo lo explicado por el doctor Pablo Manili, ¿no? Que tiene todos los avales para analizar y opinar sobre esta situación que sigue siendo escandalosa, además del hecho que protagonizó el senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Cuéllar, en el Paraguay, donde sigue detenido e investigado, sino luego por lo que se ha protagonizado en el tratamiento de este tema en el Senado de la Nación Argentina, las distintas intervenciones que nosotros el jueves seleccionamos 9 intervenciones de senadores y senadoras de distintos bloques para compartir con la audiencia de Dialogando, para hacer como un compendio de lo que fueron las 5 horas de sesión en las 2 horas del programa. Hemos escuchado las intervenciones de distintos senadores y senadoras de distintos bloques, ¿no? Para que la audiencia que no estaba en tema entendiera un poquito. Entonces, no se trata de un juicio que debe cumplir, un juicio jurídico. No es un tratamiento judicial, es un tratamiento político sobre la conducta de un miembro de la Cámara de Senadores. Sigue siendo un escándalo por lo que el mismo presidente protagoniza, culminada la sesión y por lo tanto expulsado este senador, que fue el voto número 36 que le permitió, produciéndose un empate en la ley de bases el 28 de junio, y que le permitió a la vicepresidenta
o sea, a la presidenta del Senado, desempatar y de esa forma darle al gobierno nacional, a Javier Milei, sus ley bases. Y en esa ocasión, el presidente Javier Milei postergó la salida de su viaje a Italia para participar del G7, precisamente por la extensión de la sesión de la Cámara de Senadores, donde se trató la ley bases, donde Cuadra empató, porque si Cuadra votaba en contra de la ley no era aprobada. Entonces, en esa oportunidad, el senador Edgardo Cuadra, en cuestión, le dio el empate al oficialismo, habilitó el desempate a Victoria Villarroel. Por lo tanto, Javier Milei obtuvo su ley bases. En esa oportunidad, el presidente Javier Milei demoró la salida de su vuelo, salió pasada la medianoche, esperando que culminara la sesión, que Victoria Villarroel desempatara, se aprobara la ley, él tuviera su ley bases y allí recién se firmó el acta notarial en donde Victoria Villarroel asumía el ejercicio de la presidencia de la nación por la ausencia de Javier Milei. Pero en esa oportunidad, Javier Milei demoró su viaje para esperar a que Victoria Villarroel desempatara la votación y una vez culminada la sesión, allí recién se produjo el traspaso de poder. Y en esta ocasión hubiera hecho lo mismo, porque además el viaje nuevamente a Italia, en aquella oportunidad ya fue un viaje a Italia, al mismo lugar donde viajó ahora. Pero el 28 de junio viajaba a Italia por la reunión del G7. Ahora fue para recibir no sé qué distinción y qué reuniones tenías en agenda, ya que iba a recibir y a participar de no sé qué reuniones que tienen que ver con su lineamiento derechista o libertario, ¿no? No era en carácter protocolar en el ejercicio como presidente de la nación argentina, sino más bien el 28 de junio se trataba así, de un viaje que tenía que participar en una reunión como presidente de la nación argentina. En esta oportunidad fue a participar de encuentros libertarios y a recibir nuevamente, no sé bien qué premio o qué distinción, es decir, no como presidente. Y en aquella oportunidad pudo demorar la salida de su viaje y en esta oportunidad no. En aquella oportunidad tenía que participar de un encuentro del G7. En esta oportunidad podía haber demorado si quería, sabiendo que estaba esta sesión ya convocada previamente, y no lo hizo. Entonces sigue el escándalo, no solamente por lo que protagonizó el senador Edgardo Cuadra de ingresar al Paraguay con una suma abultada de moneda extranjera estadounidense no declarada, sabiendo que debe hacerlo y que está ahora investigado y privado de libertad en ese país, sino por lo que protagonizó el propio gobierno nacional respecto a la expulsión del senador. Este constitucionalista, doctor en Derecho, 37 años de trayectoria, premiado nada más y nada menos que por la Academia Nacional de Derecho, por su obra de 7 tomos, Tratado de Derecho Constitucional Argentino y Comparado, cuyos últimos 3 tomos tratan sobre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. El doctor Pablo Manili sostiene que la sesión
es válida, que Victoria Villarroel no estaba en ejercicio del Ejecutivo Nacional, sino en su función constitucional como es presidir el Senado, y que la sesión, además de ser válida, el senador fue bien expulsado con una mayoría abrumadora como es la voluntad de 60 senadores. 60 senadores estuvieron de acuerdo en expulsar al senador Cuéllar basándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Y el tratamiento no es judicial, es político, en donde 60 senadores y senadoras estuvieron de acuerdo. No es necesario notificarlo, escucharlo al senador, ni tampoco pedir a la justicia paraguaya que envíe toda la información de la causa para ver qué se hace. Si Pablo Manili, reitero, con lo que representa Pablo Manili lo dice, probablemente haya otros constitucionalistas que opinen lo contrario. En lo que vengo escuchando desde la semana pasada que se realizó la reunión el jueves a hoy, no he escuchado un solo constitucionalista que opine lo contrario. Pero el presidente está empeñado en que esta sesión se invalide. Cuéllar fue el voto 36 que permitió el empate y que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel, desempatara y le diera la aprobación de la ley base a Javier Milei. Reitero, Cuéllar fue el voto número 36 que permitió que Victoria Villarroel desempatara y se aprobara la ley bases que tanto quería el presidente Javier Milei. Ese 28 de junio, Milei demoró su viaje, esperó que la sesión culminara para poder hacer el traspaso de mando debido y que asumiera la presidencia Victoria Villarroel. Ley bases. Y ahora, cuando Cuéllar es expulsado, no por el voto del empate, sino por haber ingresado con $200.000 al Paraguay sin declararlos, no pudo demorar su viaje y dice que esta sesión es inválida. Oyente, saque usted sus propias conclusiones.